Les paso el contexto. Esta persona llamada Correctitur, que creo que es una mujer que me ha estado acosando desde hace más de 7 años, porque curiosamente lo bloqueo en mis cuentas y sigue buscando mis videos y busca otra cuenta y me vuelve a contestar. Bueno, eso es muy aparte, solo les paso el contexto. Hago un video donde explico la posible causa basándome en James Fallon y John Douglas, dos científicos que trabajaron con criminales y estudiaron criminales. Uno es neurocientífico y el otro es criminalista del FBI. Uno trabajó para el Pentágono y otro para el Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos. Fueron los primeros que investigaron asesinos, o de los primeros, y que hicieron también tomografías y estudiaron el cerebro de cada asesino. No le contesto a él directamente, sino a todos los que están viendo los comentarios para que vean cómo se excusan estos progres y no saben debatir y no saben argumentar y todos sus argumentos son falaces. Y no le contesto a él porque es una persona que jamás va a entender. Es una chava que, les digo, me ha estado molestando y me ha estado siguiendo en todos lados y pues siempre se oculta tras imágenes falsas o de caricaturas o de personas que no son ellas y de nombres que no tienen nada que ver con ella. Una ocasión se puso Claudita, en otra Jazmín, y va cambiando de nombre cada vez. Me ha amenazado que si no dejo de hacer videos en contra del feminismo me va a denunciar falsamente y varias cosas así. Ahora, si no es esta persona que me ha estado siguiendo y espiando durante años, pues entonces ya tengo otro nuevo acosador. Primero que nada dice, entonces tu justificación que existan más criminales hombres es porque tratan mal a los niños. No, no es una justificación, no es lo mismo justificación, ya que la justificación es dar una o varias razones aceptables para hacer algo. Es decir, justificar es como decir, mira, aquí están las razones por las cuales este acto está bien o podríamos aceptarlo. Y por supuesto que en ningún momento yo dije eso. ¿Cómo va a ser aceptable que personas desvivan a otras personas? Solo en su mente aparece, ¿no? Por eso dicen, como somos, pensamos que los demás son. Yo nunca justificaría un acto de desvivimiento hacia otra persona. Y en todo el video lo pueden revisar. Jamás dije que estaba justificado. Lo que di fue una explicación, que es muy diferente. O sea, expliqué el motivo. Yo nunca justifiqué la acción. Como siempre, pues encontramos falacias, ¿no? Esta es una falacia de hombre de paja. Está diciendo que yo justifiqué algo, o sea, un desvivimiento, cuando en realidad, pues yo nunca lo justifiqué. Expliqué la razón y el motivo por el cual cometen más homicidios los hombres que las mujeres. Estoy explicando la causa, no estoy justificando la acción. Y luego utiliza una maroma mental para decir, quiero saber cómo esa lógica no aplica a las mujeres vendedoras de caricias. Bueno, yo estoy hablando de traumas durante la infancia y la adolescencia. Traumas como la violencia física, y no estoy hablando de personas que deciden ir a una esquina y pues en vez de hacer cosas que cuesten algo de trabajo o esfuerzo, deciden pues abrir las piernas y tener, eso ya es otro tema. No sé qué tipo de maromas mentales habrá dado el tipo para concluir que tendría una relación el hecho de que haya sufrido traumas en la infancia, eh, ya saben qué, física, a las caricias o las vendedoras de caricias. Pero enseguida te muestro un ejemplo muy claro, Aileen Wuornos. Ella tuvo una infancia muy problemática y por supuesto sí, se dedicó a ser vendedora de caricias, pero esto fue por los traumas en la infancia. Y en su edad adulta, pues desvivió a muchas personas, entre ellas también incluían hombres, mujeres y pues hasta personas mayores. Otro ejemplo es Teodoro Kaczynski. Tengo muchos ejemplos, pero voy a mostrar algunos nada más. Él, era un alumno ejemplar con un coeficiente intelectual muy alto y terminó desviviendo a varias personas precisamente a causa de, podría decirse, en su vida tuvo algo que cambió su camino. Y bueno, él en su infancia y en su edad de adolescente, pues fue víctima de mucha, ya saben qué, violencia verbal y bromas muy pesadas y bullying, que en ese entonces todavía no se llamaba así. Pero cuando tú analizas cada caso de cada persona que en su edad adulta es una persona que comete actos ilegales, te das cuenta que efectivamente pues sufrió o tuvo problemas en su infancia. Generalmente son los hombres los que sufren problemas y no son atendidos, porque también hay mujeres que sufren problemas en su infancia, eso yo no lo he negado. Pero generalmente a la mujer sí se la atiende, hay muchas leyes que las protegen. Otro ejemplo es Robert Hansen, que también vivió en un entorno familiar muy problemático y jamás fue atendido, ni jamás recibió ni respeto ni amor. A veces por parte del padre, a veces por parte de la madre. Y en su edad adulta,
pues comenzó a cometer delitos de esta índole. Yo les voy a mostrar a James Fallon, que es un científico que trabajó para el Pentágono. Esta persona hacía escáneres o tomografías de los cerebros de los delincuentes muy peligrosos. Resulta que en uno de sus experimentos hizo tomografías a toda su familia, pero no les puso nombre, simplemente, o sea, les pusieron el nombre, pero los taparon para que no supieran quién era quién. Y empezó a revisarlos y se dio cuenta que una tomografía tenía el cerebro igualito al peor de los psicópatas que él hubiera visto en su carrera como neurocientífico y criminólogo. Resulta que cuando le quitó la etiqueta porque le dio mucha curiosidad, resulta que esa tomografía era de él mismo. Entonces él comenzó a investigar más a fondo y se dio cuenta de algo. Él, a pesar de tener la tendencia genética a hacer esto, fíjense bien, una persona que tiene la tendencia genética y el cerebro de un psicópata de lo peor, no cometió ningún crimen. Y esto se debía a que tuvo una infancia con amor, respeto y una infancia feliz, una infancia rodeado de personas que lo amaban. Entonces, él empezó a hacer una investigación más a fondo. O sea, si un psicópata, si una persona con un cerebro así es capaz de no cometer delitos, si se le trata bien en la infancia, pues entonces empezó a investigar la infancia de los delincuentes. Lo mismo que John Douglas. John Douglas era del Buró Federal de Investigaciones y era un criminólogo pionero en las investigaciones de criminales. Y precisamente él habla, aquí les paso el link, de los malos tratos, el bullying o los abusos de la infancia. O sea, si tú sufres eso, existe ese factor o es un factor desencadenante. O sea, si tú sufres malos tratos durante tu infancia o bullying o abusos en la infancia, olvídalo. O sea, ya estás predeterminado o podría ser que sea un desencadenante. Esto no sucede así el 100%, obviamente. Él mismo dice que si confirmáramos la existencia de esa predisposición, tendríamos que encargarnos de que los niños no sufriesen malos tratos en casa ni que fuesen objeto de acoso. Ojo con eso, lo estoy diciendo desde el otro video. ¿Tú quieres que se reduzca la criminalidad? Trátalos con amor y con respeto. Los niños son importantes en la sociedad. De hecho, son lo más importante en la sociedad. Decir que simplemente eres criminal porque naciste con el género masculino es precisamente justificar la criminalidad de las personas. Porque recuerden, el género no se elige, el sexo pues no se elige. Ninguna persona cuando era antes de la concepción dijo yo quiero ser cromosoma Y o yo quiero ser cromosoma XX, o sea, XY o XX, nadie lo dijo. Entonces, si tú dices que tiene que ver como esta persona que en su comentario dice cosas incoherentes, o sea, si fuera el género, o sea, si no hubiera otro tipo de explicación, porque no es justificación, es una explicación de la razón, entonces, pues imagínense, ¿qué culpa tenemos los hombres de ser hombres? ¿Quién de ustedes eligió el cromosoma Y? Nadie. Entonces estaría justificando, mira, tú no les puedes decir nada porque ellos no eligieron ser hombres. Fíjense bien cómo ellos se dan maromas mentales, solitos se refutan. Y me sorprende a mí que él diga que con tu propia lógica, le dice, acabas de dejar de forma implícita que la mujer también sufre tanto como los hombres, pero de diferente forma. Ya quiero ver ahora qué berrada lloras. Esta forma de hablar sí me recuerda a la persona que me acosaba siempre. Bueno, entonces, quien se está refutando con su propia lógica porque echa la culpa al género, pues eres tú, compa o lo que seas. Eres tú, porque fíjate bien, al culpar al género, el género nadie lo elige, o sea, no tenemos la culpa de ser hombres o ser mujeres, entonces si es culpa del género, pues ya está justificado, güey, no nos pueden culpar porque nosotros no elegimos ser hombres. Ahora te traigo aquí un registro de lesiones de la Secretaría de Salud del 2022, antes era todavía peor para los hombres, pero bueno, actualmente hay muchas niñas que, pum, le dan también a las otras niñas, y resulta que el 61.6% de las personas que sufren este tipo de lesiones físicas por bullying en las escuelas en México son hombres, o sea, casi el doble que mujeres. El mujeres 38.4%. Y estamos hablando de personas que caen en el hospital por lesiones físicas causadas por el bullying y acoso en las escuelas. Y curiosamente estas cifras no están correctas porque sabemos que los hombres muchas veces sufren bullying y no se atreven a decirlo o son ignorados. Precisamente ese es el punto. Cuando eres un niño, ambos sufren, pero a la niña se le atiende, a la niña se le hace caso, al niño no. Entonces, si la niña es atendida y es defendida, no pasa nada, ahí está el reporte, sufrió. Pero el problema es que cuando el niño es
ahora sí que víctima de esto, generalmente no se le atiende. El mismo John Douglas, que es un científico y que trabajó para el Buró Federal de Investigaciones en Estados Unidos por mucho tiempo, analizando casos de desvividores, dice, todos los abusadores, por no decir hace, ya saben qué, habían sufrido abusos y abandono en su infancia, en particular de mano de sus madres. La mayoría había sido bully o al revés, víctima de bullying, y muchos habían cometido algún crimen de índole sexual. No es que yo lo diga, es que lo dicen científicos que sí saben sobre el tema, y es que lo dicen los resultados de 2 investigaciones de 2 científicos que sí están empapados con el tema. O sea, no es algo del azar. Quieren disminuir los crímenes, eduquen bien a los niños. La tendencia es esa. Los que cometen crímenes, cuando tú les haces análisis, su común denominador es que sufrieron durante su infancia muchos abú. El común denominador de todos esos criminales no es el género. Además, si tú haces un análisis de género, es menos del 1% los que cometen este tipo de crímenes graves, mucho menos del 1% de los hombres. O sea, no puedes generalizar y decir es que el género tiene la culpa. Eso es imposible, porque entonces no sería 1%, ni menos del 1%, serían 40%, serían 20%, serían 60%. No podemos generalizar por menos del 1%, no podemos, es mucho menos, es como el 0.004%. Y eso si no tomamos en cuenta que muchos de las desvivisiones los cometen un solo hombre. O sea, a veces un solo hombre, por ejemplo, de los cárteles, cometen hasta 10, 20. Entonces, si ponemos uno para cada uno, estamos hablando del 0.004% aproximadamente. Pero si ponemos la realidad que no muestra el INEGI de que a veces uno solo comete hasta 20 o 30, entonces serían mucho menos. Pero bueno, estas personas, pues yo siempre las bloqueo, pero siguen haciendo cuentas y vuelven a aparecer. Y por supuesto, señor o señora, lo que seas, yo te invito a debatir en un live. Ahí queda grabado. Ahí si tú haces una falacia como la que acabas de hacer, que dices que yo justifico no sé qué, ahí te lo puedo demostrar y queda demostrado ahí en tu voz. Pero no lo vas a hacer porque tú ni siquiera muestras ni tu rostro ni tu voz, porque eres una persona que se dedica a esto, a molestar a las personas que hacen videos en favor de los derechos de los hombres. No solo conmigo, con muchos, pero me sigues a todas las cuentas. Eso ya es algo